nombre es Andrés Gené San Pedro, presidente del Colegio de Ópticos Optometristas de la Comunitat Valenciana. El funcionamiento de la Comisión Deontológica se basa en un código deontológico que es único para toda España, se aprueba por la organización colegial y luego cada colegio lo hace suyo. Motivo, no puede haber diferentes códigos deontológicos dentro de una misma profesión en España. Entonces ese es el principal motivo. Funcionamiento, el código deontológico a nivel primero se creó en el 2003, entonces éramos un colegio nacional de ópticos optometristas. En el 2012, cuando ya se transformó en Consejo General de Colegios de Ópticos Optometristas, ya había colegios autonómicos, lo hizo suyo ese primer código deontológico. Posteriormente, en el 2019, se actualizó ese código deontológico y ese código deontológico sí que tuvo la participación de todos los ópticos optometristas de España. ¿Por qué motivo? Porque entendíamos que un código deontológico no puede ser autoimpuesto, sino que cada óptico optometrista tiene que hacer lo suyo, tiene que ser lo propio. Y por eso se hizo esa ronda de participación que participaron pues, los 19.000 colegiados, quien deseó aportó. Entonces, esa implementación hace que sea un código deontológico sólido, consistente y autoimpuesto por los mismos colegiados. El canal ético y todos los procedimientos que se han realizado y que están públicos en la página web del colegio, pues por un lado tenemos lo que es el canal ético. Canal ético para cualquier cosa que suceda que pueda extralimitarse de lo que es la deontología y la ética, puede haber una vía directa, anónima, de contactar con una persona. Está claramente estructurado, hay personas externas y engloba un amplio espectro de posibilidades y de ejemplos que pueden suceder. Mejor que no sucedan, pero podrían suceder. Por otra parte, hay un canal público también de vía de contacto para otras incidencias éticas o deontológicas a nivel de la población general, usuarios, pacientes o cualquier entidad o empresa que se pueda ver afectada. Entonces yo diferenciaría en los dos niveles. Uno, el canal ético, que sería un poco a la institución en sí, y otro, que sería al profesional, que por ende es a la profesión. Entonces, esos dos aspectos están contemplados y están claramente activos. A nivel de los cambios que se han implementado en el código deontológico, cada vez los cambios son más vertiginosos. Por ejemplo, las nuevas tecnologías hacen que eso haya que recogerlo. Nosotros, el código vigente actual, el código deontológico vigente, es del 2019 y se actualizó en el 2023. Entendemos que es un código deontológico vivo y dinámico, que lo puedes adaptar a cualquier necesidad, a cualquier circunstancia, a cualquier momento. El último cambio que se ha implementado en ese código deontológico ha sido las nuevas tecnologías y tratamientos. Por ejemplo, esas nuevas tecnologías ha habido que regularlas a nivel profesional y sería la teleconsulta. La teleconsulta es un tema que estamos a favor, pero por ejemplo la telegraduación, que hay una parte del colectivo pequeña, sobre todo las empresas de cadenas que están buscando esa telerefacción, eso es un hecho que no tiene ética porque le falta la evidencia científica, no tiene un soporte. Teleconsulta sí, resolver los problemas que se pueda para facilitar, estamos por supuesto por la labor, pero una telerefracción, una técnica que requiere el contacto directo con el paciente, no es ético que a través de un monitor, porque se te escapan muchas pruebas. Y eso es lo que tenemos más recientemente contemplado y actualizado. De hecho, es del año pasado, de 2023. Los desafíos que puede enfrentarse una profesión sanitaria como es el óptico optometrista, la óptica y la optometría, pues evidentemente cada vez los temas sanitarios están en un nivel más alto de protección, de ética, de deontología y como tal se debe entender. Hay un planteamiento que me gustaría comentar brevemente. La realidad, cuando uno piensa en un colegio sanitario, piensa que es para proteger al colegiado y es todo lo contrario. Hay una pirámide que al que proteges en primer lugar es al ciudadano, al paciente, es lo más ético. En segundo lugar es la profesión y en tercer lugar es al profesional. Que el profesional, si ejerce esa buena praxis, esa buena ética,
redunda en la profesión y redunda en el ciudadano. Por tanto, yo creo que esa ética, lo que viene y lo que va, es fundamental que todo el mundo tengamos claro que es una guía de comportamiento, como se dice, ético, coherente y lógico. No somos un colectivo que se autoprotege, sino al contrario. Protegemos la buena praxis, la buena ética y el buen hacer. La labor social que realiza el Colegio de Ópticos Optometristas es una labor social que entendemos que es fundamental. Hay que ayudar a nivel social porque los problemas visuales, cualquier problema visual no detectado a tiempo, va a afectar al desarrollo de la persona. Hay colectivos más vulnerables que el colegio está para aportar, para ayudar y para colaborar. Un ejemplo de ello sería con la Cruz Roja. Llevamos colaborando ya muchos años, concienciando a la gente sobre problemas, pues, por ejemplo, en nuestra tierra, por los petardos. Por ejemplo, los problemas que pueden haber inherentes con Cáritas, con ONGs, con Farmamundi. Incluso estamos ahora con asociaciones de pacientes que tienen muchas veces problemas visuales asociados a su enfermedad, no la causa de su enfermedad, pero que sí que tienen esas molestias visuales que pueden tener solución teniendo conocimiento. Entonces, esa educación, concienciación y en aquellos casos que se necesita a nivel de esas asociaciones, ayudando y aportando esas ayudas ópticas o lo que se requiera en cada momento. Las medidas a desarrollar o que se están desarrollando a nivel de la deontología profesional, por ejemplo, en la carrera, hay en una asignatura ya se comenta el código deontológico. A nivel de la clínica de la Universidad, de la Fundación Lluís Alcañiz, la clínica de optometría, también tienen ese código deontológico en soporte digital los estudiantes y de hecho hay una parte de pregunta o de examen que se les hace para que sean conscientes de cómo se debe funcionar. Al final no es una cosa obligatoria, sino que es una cosa buena para todo el colectivo. Yo creo que una de las medidas es que pierdan el miedo a aplicar eso, porque al final cuando uno ve el código deontológico, es un código deontológico que no limita, sino que es coherente de cómo es la buena praxis y la buena actuación. Entonces yo creo que una labor importante, porque este código deontológico es un código vigente, actual, pero no ha estado toda la vida. Entonces, los ópticos optometristas que llevan más años, se les está concienciando, se les está educando, se les está trabajando. La comisión deontológica que tenemos funcionando a nivel del Colegio de Ópticos Optometristas es una comisión independiente a la propia Junta de Gobierno y es una comisión que cuando se detecta algo que pueda afectar, si hay que abrir un expediente o algo, lo trabajan, lo estudian, lo analizan y siempre se trata de educar al colegiado si ha habido algo que haya hecho incorrectamente. ¿Vale? Gracias a Dios, la incidencia de problemas es muy poquita, pero tenemos que estar como colegio, tenemos que estar siempre atentos y esa comisión pues está vigente para que pueda trabajar en el momento que se necesite, que se requiera. Uno de los casos ejemplos de esta comisión deontológica ha habido gente que se ha detectado que no estaban colegiados y estaban ejerciendo como ópticos optometristas. Eso fracasa todo lo que es la buena praxis deontológico y la normativa vigente. Entonces, en esos casos se ha analizado, se ha expedido y ha sido la comisión deontológica la que ha resuelto el procedimiento, incluso la propuesta de sanción en los casos que está reglamentado en base a los estatutos del colegio. Eso sería un ejemplo de mala praxis profesional. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque todos los colegios sanitarios, todos los colectivos sanitarios, es obligatoria la colegiación. Pero esa palabra obligatoria yo la quitaría, sino que la colegiación es necesaria porque va asociado a un seguro de responsabilidad civil. Ese seguro de responsabilidad civil, si tú tienes algún fallo, no de mala praxis, algún fallo en tu actividad profesional, te va a cubrir. Si tú has hecho mala praxis, ese seguro no te cubre. Y eso informamos también a todos los colegiados. Nosotros somos 2.500 colegiados en la Comunidad Valenciana y es importante que la gente sea consciente que cuando va a un establecimiento sanitario de óptica, principalmente, o a cualquier sitio donde esté ejerciendo un óptico optometrista, que vaya con absoluta tranquilidad,
que el 99,99 lo están haciendo fenomenal y perfectamente. Los planes que tenemos ante posibles riesgos o ante posibles cambios, porque esto va cada vez más rápido y desde el COVID va todavía mucho más rápido, tenemos una vía de contacto directo, ya no solamente en canales internos, sino también por las redes sociales solemos comunicar, porque es la forma de llegar 360 grados a todo el mundo, donde se les informa de cualquier cambio, de cualquier incidencia, de cualquier alteración que puede surgir. Por ejemplo, hay veces que es una retirada de un medicamento, de un colirio, nosotros no prescribimos esos colirios, pero los pacientes que nos vienen sí que pueden estar con ese colirio. Si hay una retirada, pues comunicamos también para que los ópticos optometristas puedan atender correctamente a esos pacientes. A nivel de cómo veo la ética, la importancia de la ética tanto en los colegios profesionales como en los colegiados, ¿qué puedo decir yo? Que soy el secretario nacional del Consejo General a nivel del Código Deontológico. Yo estoy absolutamente convencido que es una cosa lógica, buena, coherente y positiva. Y yo creo que el orden es indistinto, pero la realidad es que sin ética no podemos ir a ningún sitio. La perspectiva es, los que estamos ya de salida a nivel profesional, cada vez lo vemos más claro, que tenemos que dejar todo muy bien organizado para que los que vengan puedan jugar correctamente, libremente y puedan desarrollar todo el potencial que tienen. El código deontológico, la ética, te permite actuar bajo un paraguas de esa coherencia y de funcionamiento. Pensamos que sin ética sería imposible, además de sin democracia, etc., etc., la ética es una parte fundamental del funcionamiento de cada uno de los colegios profesionales. Y yo creo que todos los colegios van tendiendo a esa ética al más alto nivel. No son meras palabras.